Buen día a todos. Estamos repasando en este cuatrimestre el tema síndromes medulares traumáticos y no traumáticos. Primero pasamos a hacer un repaso anatómico de la médula espinal. Vemos en el esquema una sección transversal de la médula donde observamos la sustancia gris en la zona central y la sustancia blanca rodeándola en la periferia. Dentro de la sustancia gris tenemos que diferenciar el asta anterior, que es motora, de donde sale la motoneurona destinada al efector muscular, y el asta posterior, sensitiva, que recibe a la neurona sensitiva periférica. Si miramos en el cordón anterolateral, vamos a observar la vía piramidal, que conduce información motora al hemicuerpo contralateral, es una vía cruzada. También en el cordón lateral se encuentra el haz espinotalámico, que lleva información termoalgésica vía tálamo a la corteza sensitiva. También es una vía cruzada, pero a nivel medular. Y finalmente mencionamos los cordones posteriores que conducen la información de la sensibilidad, las formas sensitivas discriminativas, como por ejemplo la táctil discriminativa y la vibratoria. Seguimos con la anatomía de la médula espinal y acá la vemos en su relación con el raquis o columna vertebral. Vemos que la médula espinal termina a nivel de la vértebra L1, L2, que la parte terminal de la médula la llamamos cono medular y que inmediatamente por debajo del cono medular siguen emergiendo las raíces lumbares y sacras hasta su agujero de conjugación correspondiente de salida y forman esas raíces lumbares y sacras lo que llamamos cola de caballo. La médula espinal se divide en varios sectores: cervical, dorsal o torácico y lumbosacro, y hay 31 pares de nervios espinales que salen, como dijimos, por sus respectivos agujeros de conjugación vertebrales. El otro concepto anatómico que tenemos que recordar, que nos sirve por supuesto desde el punto de vista semiológico, son los dermatomas. Es el área específica de la piel que recibe inervación de cada nervio espinal. Entonces, ustedes verán allí en amarillo los dermatomas cervicales, en verde los dermatomas dorsales, en rojo los lumbares y en azul los sacros. Al examinar semiológicamente a un paciente que tiene pérdida de sensibilidad, siempre lo hacemos de distal a proximal y vamos observando entonces desde qué momento empieza a sentir, desde qué nivel se produce la pérdida sensitiva, lo cual después nos va a permitir hacer una correlación con la topografía del nivel de lesión medular. Entonces, el examen neurológico de un paciente con una sintomatología medular va a abarcar la detección de la función motora, sensitiva y autónoma. Y eso nos permite subclasificar el síndrome medular en distintos subtipos característicos que vamos a pasar a recordar someramente: la compresión medular completa, el síndrome centromedular, la hemisección medular de Brown-Séquard y el síndrome cordonal posterior. Pasamos a hablar primero de la compresión medular completa. La causa de la compresión medular generalmente es tumoral, por metástasis, más raramente por tumores primarios de la médula, pero también la causa traumática es muy importante, que puede producir compresión medular o bien sección medular si hay una fractura raquídea. Entonces, los síntomas, desde el punto de vista del examen neurológico, vamos a evaluar, según su localización, los síntomas motores. Vamos a decir, si la lesión medular ha sido en la médula cervical, el paciente va a presentar como déficit focal motor una cuadriplegia, es decir, la parálisis de los cuatro miembros. Si la lesión medular
es a nivel dorsal, que es la que se ve en el esquema. Los síntomas motores deficitarios van a referir específicamente a los miembros inferiores. Se va a tratar de una paraplejía. Esa paraplejía va a ser espástica si efectivamente la lesión medular es a nivel dorsal y va a ser flácida si es un poquito más abajo en la médula lumbar porque ya es la emergencia de la motoneurona inferior que va a formar el plexo lumbosacro. Con respecto a la compresión posterior, obviamente va a producir síntomas sensitivos. A nivel cervical, estamos hablando de una pérdida sensitiva, o sea, una hipoestesia en los cuatro miembros, cuadrihipoestesia. Si el déficit sensitivo, la lesión medular es a nivel dorsal o lumbar, hablaremos de una parahipoestesia. La compresión del asta lateral nos va a producir en nuestro paciente síntomas autónomos. Si la lesión medular es por encima de los centros sacros, o sea, a nivel de la médula cervical, dorsal o lumbar, el paciente va a presentar una vejiga espástica que mantiene pequeño volumen, micción involuntaria, refleja. Si la lesión está a nivel de la médula sacra, habrá un tipo de vejiga neurogénica que llamamos autónoma, tiene una incontinencia permanente a goteo. Otro elemento que tenemos que recordar es el estudio del líquido cefalorraquídeo en la compresión medular y lo que encontramos en el examen de líquido es una disociación albúmino-citológica, es decir, hay un aumento de proteínas con celularidad normal. También vamos a encontrar un bloqueo manométrico, es decir, que cuando medimos la presión del líquido cefalorraquídeo, si se encuentra una compresión medular, al realizarle las maniobras de Valsalva al paciente, no vamos a lograr observar aumento de la presión del líquido, lo cual es fisiológico. En estos casos, donde hay compresión medular, hay un bloqueo de la circulación de líquido y por lo tanto un bloqueo manométrico. No hay cambios en la presión de líquido. Pasamos entonces a mencionar algún detalle del síndrome centromedular. En este caso estamos hablando de una lesión que se encuentra suspendida generalmente a nivel de la médula cervical. La causa es la siringomielia, es decir, la formación de una cavidad quística con líquido cefalorraquídeo en su interior que puede ser congénita o postraumática. Entonces, esa formación quística localiza en el área anterior y central de la médula y va a comprimir el asta anterior y el cruzamiento del haz espinotalámico, provocando entonces síntomas de anestesia o hipoestesia suspendidos en los dermatomas cervicales correspondientes al lugar donde se encuentra esa formación quística. Además de, por supuesto, síntomas de motoneurona inferior, hiporreflexia y atrofia. Únicamente en, como dijimos, la localización de los miembros superiores a nivel braquial. Hablamos una palabrita también del síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Este síndrome es generalmente de causa traumática. Se secciona una hemimédula, puede ser por una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, que lesiona la mitad de la médula. Entonces, vamos a tratar de describir los síntomas en el caso de que esta lesión se produjera a nivel dorsal, que es lo más frecuente de observar. Entonces, vamos a encontrar en nuestro paciente una pérdida motora, una parálisis solamente de un miembro inferior, una monoparesia crural del mismo lado de la lesión, lo mismo que la pérdida de las modalidades discriminativas de sensación, o sea, una hipoestesia profunda, crural, homolateral, y en la pierna contralateral la pérdida va a ser de la sensibilidad al dolor y la temperatura por la lesión del haz espinotalámico en su cruzamiento.
El último síndrome que nos queda mencionar, desde el punto de vista de los síndromes medulares típicos, es el cordonal posterior. El cordonal posterior puede tener causa traumática en el caso de las lesiones de traumas deportivos, por ejemplo, de fútbol americano o de rugby, pero también puede verse por causas nutricionales como el déficit de vitamina B12 en la anemia perniciosa. La pérdida entonces va a ser de la sensibilidad profunda, como la táctil discriminativa y la vibratoria. Y eso pasa, por supuesto, en los cuatro miembros. Entonces, este paciente le va a faltar la aferencia discriminativa para saber el lugar donde está pisando. Entonces, si cierra los ojos, obviamente se va a caer, va a tener caída o tendencia a la caída, es decir, maniobra de Romberg positiva. El otro detalle que podemos mencionar, la forma de caminar, lo que llamamos ataxia sensitiva, el paciente al no tener aferencia de dónde va a apoyar el pie, levanta mucho la rodilla y después golpea bruscamente con el talón. Es lo que llamamos la marcha taconeante, esta característica de la ataxia sensitiva. En cuanto a la sintomatología deficitaria en los miembros superiores, va a pasar lo mismo. Va a poner, por ejemplo, la mano dentro del bolsillo del pantalón para sacar una llave y no va a poder, no tiene justamente la discriminación táctil para poder reconocerla al tacto, sin el auxilio de la vista. Otros síndromes medulares, ya llegando también a la causa tumoral metastásica como principal, causa que pueden producir estos síndromes del final de la médula, del cono medular terminal. En caso de que el tumor comprima el cono medular, van a haber síntomas lumbares y sacros, o sea que va a haber lumbalgia con incontinencia esfinteriana, disfunción sexual e hipoestesia en silla de montar. Si la metástasis localiza en la cola de caballo, dependerá si localiza a nivel lateral, el síndrome de cola de caballo lateral, como ven allí en el esquema en la parte superior, está comprimiendo las raíces lumbares más altas. Por lo tanto, los síntomas serán hipoestesia en el muslo del mismo lado, hipotrofia cuadricipital y lumbalgia. En el caso de la cola de caballo medial, que sería el esquema de la parte inferior de la pantalla, están comprimiendo específicamente las últimas raíces sacras y por lo tanto allí los síntomas serán específicamente la hipoestesia en silla de montar, la incontinencia de esfínteres y la disfunción sexual. Si clasificamos las mielopatías según el tiempo de instauración, vamos a tratar de ver las distintas causas que pueden producir lesión medular, tanto agudas como crónicas. Fundamental diferenciar las patologías que son potencialmente tratables. El HIV, la sífilis, el déficit de vitamina B12, la compresión medular y los procesos desmielinizantes. Dentro entonces de las lesiones medulares agudas mencionamos la causa traumática, como dijimos, la más frecuente, le sigue la compresión aguda por metástasis o por abscesos epidurales, por ejemplo el tuberculoso. Infarto y hemorragia medular son menos frecuentes. Sí es frecuente la patología desmielinizante con la esclerosis múltiple, que puede hacer localización medular. Las colagenopatías como el lupus, causas infecciosas de mielitis transversa como el virus herpes o la sífilis y los tumores medulares primarios que como dijimos son menos frecuentes. De las compresiones o las mielopatías crónicas, obviamente mencionamos las compresivas, la mielopatía espondilótica, que es la que ocurre en la médula cervical a lo largo de los años con espondiloartrosis y discopatías que van estenosando el canal raquídeo y pueden llegar a la compresión medular, provocando lo que llamamos mielopatía espondilótica. Los tumores de lento crecimiento, como el meningioma o el schwannoma, pueden también ir instalando una mielopatía en forma crónica. Algunas infecciosas, el HTLV1 o el HIV, nutricionales, el déficit de B12 que ya mencionamos,
Y finalmente las patologías hereditarias que afectan la médula espinal, como la ataxia de Friedrich. Les muestro algunas neuroimágenes, el uso de la resonancia para diagnóstico de las mielopatías, por supuesto. En la imagen de la izquierda vemos una resonancia magnética en T2, una imagen hiperintensa en los segmentos C3 y C4. Esas imágenes segmentarias redondeadas son típicas del brote de esclerosis múltiple. Y en la imagen de la derecha vemos una resonancia, también un corte sagital que muestra un tumor medular que refuerza con contraste. Y vamos a hacer un comentario final acerca del manejo prehospitalario del trauma raquimedular. El trauma raquimedular, la causa más frecuente es el accidente de tránsito, en el 42% de casos, seguido por las caídas en los adultos mayores, caída de escaleras, en el 27% de casos, y finalmente las agresiones físicas derivadas de situaciones de inseguridad. Alta mortalidad en el trauma raquimedular, 46% de los pacientes fallecen el primer año tras el trauma. En el momento prehospitalario, la broncoaspiración y el shock son las primeras causas de muerte prehospitalaria. Con respecto al manejo del trauma espinal, si ustedes van en la ambulancia para recoger a este paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, que ha sido atropellado, lo principal, no se debe mover al paciente hasta que no se haya logrado una inmovilización adecuada, del cuello con el collarín cervical, y transportarlo en camillas rígidas para que esos movimientos no empeoren esa compresión medular. Obviamente haremos la evaluación semiológica ya en el hospital para determinar el nivel de compromiso motor o sensitivo de lesión medular y si se trata de una lesión completa o incompleta. Estos tres conceptos que me interesa que los tengan bien en claro: el shock neurogénico, que se presenta en el paciente tras un trauma raquimedular. El shock neurogénico consiste en hipotensión y bradicardia y se debe a la interrupción de las vías simpáticas. Responde a la administración de fluidos. A diferencia de lo que llamamos shock espinal, que ocurre generalmente después de traumatismos medulares graves, especialmente a nivel cervical alto, e implica la pérdida transitoria de la función motora, sensitiva y simpática. La función motora se recupera en menos de una hora, pero la pérdida de reflejos y el componente autonómico puede demorar días y hasta meses en su recuperación. Finalmente, hacer un comentario del síndrome del latigazo cervical, y en este caso la lesión traumática afecta únicamente a los tejidos blandos del cuello, músculos y ligamentos, debido a un movimiento brusco de hiperflexión, hiperextensión o rotación en ausencia de fracturas o hernias de disco cervical. Es la lesión más frecuente tras un accidente de tránsito. Los síntomas, cefalea y cervicalgia, pueden comenzar inmediatamente, pero lo más seguro es que aparezcan horas o días después del accidente, generalmente en los choques de atrás. Un comentario final acerca del tratamiento del trauma raquimedular. Obviamente, la indicación es la descompresión quirúrgica urgente antes de las 12 horas de evolución del trauma, sobre todo para evitar la isquemia medular. En casos, por supuesto, de compresión medular, para descomprimir la médula, si existiera alguna hematoma, y por supuesto estabilizar la columna si existieran fracturas vertebrales. Con respecto a la farmacoterapia en trauma medular, solo la metilprednisolona ha demostrado eficacia en las primeras horas, en las primeras 24 horas post-trauma cervical, logrando aparentemente una mayor recuperación neurológica,
por su efecto neuroprotector antioxidante, mejora el flujo sanguíneo y disminuye la entrada de calcio a la célula. Esto es entonces todo por hoy. Espero que les haya sido útil esta clase de hoy. Nos veremos en la próxima clase.